Amén. Qué lindo es darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por nuestra salvación. ¿Sí? Su salvación, hermano, su salvación, hermana, es suya, le pertenece, es su posesión. Pero primeramente era posesión de Él, porque Él pagó por esa salvación. Y cuando nosotros pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él, ahora esa salvación es nuestra. Y la hemos recibido como un regalo. Así que nosotros le damos gracias al Señor. En el programa pasado hablamos del discernimiento. El discernimiento es algo que el creyente tiene que hacer todos los días, continuamente. Es discernir entre lo bueno y lo malo, ejercitar, como dice la Biblia, nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Si usted se da cuenta, eso es lo que hacemos todos los días. Discernir. Separar lo que es bueno, lo que es malo. Porque lo que es malo produce muerte, produce mentira, produce engaño. Pero lo que es bueno es vida de Dios. Y nosotros discernimos. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Y la guerra no es contra seres extraterrestres nuestra guerra. La guerra más cruenta está en nuestros pensamientos. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estamos prontos para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, cuando nuestra obediencia sea madura. ¿Y cómo madura el cristiano? Obedeciendo. ¿Cómo madura el cristiano? Aprendiendo a discernir entre el bien y el mal. ¿Y cómo lo hace eso? Discerniendo pensamientos. Mire acá, primeramente dice nuestras armas no son psicológicas, no son emocionales. Nuestras emociones nos engañan. Mire, algunas veces nos sentimos tremendamente bien, nos sentimos que podemos volar, que podemos vencer, pero a las horas o a los minutos o a los días tenemos un conflicto, tenemos una tentación, pasamos por una prueba y de repente nuestras emociones como que se desinflan. ¿Y dónde están? Pero estas armas de discernimiento son poderosas en Dios. Dios es el que nos da estas armas. Mire, la palabra dice que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Ocupar, esa palabra ocupar, significa llevar a una conclusión, completar. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que significa es que el Señor nos ha salvado, nos ha dado vida eterna y ahora nos deja aquí en esta tierra para que completemos algo. No la salvación está completa, pero para que completemos el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene sus propósitos en nuestra vida. Él tiene sus propósitos y los quiere completar. Pablo dice que nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué temor y temblor? Y porque temor y temblor significa que somos débiles. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Y tenemos que caminar este camino de discernimiento, de pensamientos, de guerras que vienen en contra de nuestros pensamientos, sabiendo que el poder viene de Dios, no de nosotros, no viene de nuestra experiencia. No pongamos nuestra confianza en experiencias del pasado, pero todos los días confiemos en el Señor. Y entonces el creyente pelea esa batalla y derriba cada pensamiento. ¿Y por qué? Porque el propósito de Dios no es edificar un edificio, el propósito de Dios, ¿sabe cuál es? Que nosotros seamos luces, lumbreras en este mundo. Fíjese qué interesante.
que seamos luz y lumbreras. ¿Qué es una lumbrera? Bueno, la luna es una estrella. ¿Y por qué es una lumbrera? Porque no tiene luz por sí misma. La luna no tiene luz, refleja la luz del sol. ¿Y nosotros qué somos? Somos como una estrella, como una lumbrera. ¿Y qué reflejamos? No nuestra luz, reflejamos la luz de Cristo. ¿Cómo la reflejamos? La luz. Caminando en discernimiento. Caminando, evitando lo malo y caminando en lo bueno de Dios. Lo que desaprueba a Dios, lo rechazamos. Lo que aprueba a Dios, lo vivimos. Entonces, cuando el mundo ve que nosotros sabemos discernir entre el bien y el mal, sabemos discernir pensamientos, argumentos, y ahora le voy a decir, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, somos luz. El mundo ve la luz en nosotros. ¿Entiende? Bueno, mire lo que dice. Cada argumento hay que discernirlo. Esta palabra no es simplemente no es un pensamiento, es un razonamiento. Es cuando nosotros tenemos un pensamiento de amargura, un pensamiento de miedo, un pensamiento de temor, un pensamiento de celo y envidia, un pensamiento malo que viene. Y cuando viene, empezamos a pensarlo y a razonarlo y a especularlo. Esa persona me hizo esto porque esto y porque el otro. Y empiezo, como decimos en nuestros idiomas, atando cabos. Porque esto, porque el otro, porque yo vi esa persona y la otra, y porque yo aprendí allá y yo aprendí acá, y empezamos a especular. La especulación no es verdad, es una especulación, es una imaginación. Cuando empezamos a imaginarnos cosas, ahí estamos creyendo mentiras de Satanás. Y el creyente discierne eso. Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Altivez es algo alto, algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios porque quiere ser más alto que Dios. ¿Sabe lo que es una altivez? No perdonar. Porque cuando yo no perdono, ¿qué derecho tengo yo para no perdonar? Cuando Dios me ha perdonado a mí, cuando Dios me perdonó, cuando Dios me salvó, no me dijo que me tenía que limpiar, que me tenía que perfeccionar. No, Dios me salvó como yo era, con todos mis problemas y todas mis situaciones. Y cuando yo no perdono, estoy cayendo bajo la influencia de una altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué cosa, no? Y cuando nosotros nos enfrentamos con esas situaciones, con esas actitudes, con esos comportamientos, empezamos a debatir en nuestra mente. En cambio de confiar y creer en la palabra de Dios, empezamos a pensar y a rumiar, y a meditar, y a especular. Y Satanás ahí planta semillas de duda, de descontentamiento. Y empieza a susurrar en nuestro oído, y esos pensamientos negativos empiezan a levantarse, destruyendo nuestra paz, nuestra confianza y nuestra fe. Meditamos en esos pensamientos y progresamos y vamos caminando hacia la incredulidad, la duda y el miedo. Y la palabra dice, tú le guardarás en completa paz a esa persona cuyo pensamiento en ti persevera, se mantiene, porque en ti ha confiado. Si yo no persevero en la palabra de Dios y persevero en razonamientos, en especulaciones, en imaginaciones. ¿Saben la gente que se empiezan a imaginar cosas? Empiezan a imaginarse cosas que son reales, son percepciones reales. Esa persona me odia. Esa persona esto, y esa persona y la otra, y esta situación, y son todas mentiras. Y empezamos a hacer una fortaleza en nuestra mente.
una fortaleza hecha de mentiras. Y cuando una fortaleza es edificada en nuestra mente, ¿sabe qué significa eso? Que una fortaleza, un razonamiento poderoso, domina nuestra mente. ¿Y sabe quién se muda a una fortaleza? Un hombre fuerte, un espíritu ya. Por eso hay personas que tienen espíritu de celo, espíritu de envidia, espíritu de falta de perdón, espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque han meditado tanto en eso, no han sabido discernir y no han derribado esos pensamientos, que ya se hace una fortaleza. Y la palabra dice que hay que discernir esto inmediatamente. El discernimiento es un arma poderosa de batalla. Cuando llevamos cautivo todo pensamiento, hasta que nuestros pensamientos sean obedientes a Jesucristo. Quebrantamos todo tipo de maldad, todo pensamiento malo, cuando utilizamos el discernimiento dirigido por Dios, por su palabra. Todo pensamiento que es contrario a la virtud, a la pureza, a la justicia, a la fe, a la paz, tiene que ser inmediatamente quebrantado. Hay personas hoy que están hablando acerca de las profecías y de que en este mes de septiembre viene un desastre y que hay que prepararse y están metiendo un miedo y un terror en la gente. Eso no viene de Dios. Dios nunca va a hablar y te va a producir miedo. Dios te va a infundir fe y confianza. Amén. ¿Y por qué nos trae tanto miedo esto? Y porque estamos continuamente pensando en esto. Estamos escuchando las noticias, estamos escuchando todas estas profecías, que viene un asteroide y que va a caer, en Puerto Rico y va a devastar. Y estamos escuchando siempre palabras de destrucción, palabras de juicio, palabras de esto, palabras del otro, que la Suprema Corte. Hermanos, escúcheme bien, nosotros vivimos en una sociedad caída, pecaminosa. ¿Qué vamos a esperar de esta sociedad? No podemos esperar nada bueno. Las naciones están dirigidas por gente de pecado. ¿Qué vamos a esperar? Que hagan cosas justas. La injusticia reina. Y todo esto tiene que suceder. Dicho sea de paso, usted está escuchando estas profecías de que este asteroide... Mire, y si tiene miedo, juzgue, discerne. Cuando usted escuche una noticia así, ¿produce temor en su vida? Si produce temor, no es de Dios. No es de Dios. Se discierne fácilmente. La palabra nos requiere que nosotros meditemos en ella a diario. La meditación es como masticar mentalmente la palabra de Dios, de tal manera que se convierte en parte nuestra. Es como un pedazo de pan, un pedazo de carne. Comemos, masticamos y todos las vitaminas y los minerales que comemos se hacen parte de nuestro cuerpo. La palabra también es la misma. Este principio de perdonar. Ay. Cuando alguien entiende lo que es el perdón, ya no va a estar preocupado cuando alguien le hiere, cuando alguien lo rechaza o alguien lo insulta. ¿Sabe por qué? Porque entiende lo que es el perdón. ¿Entiende? Jesús dijo así: en el mundo tendréis aflicciones. Eso significa que alguien siempre te va a ofender. Alguien te va a rechazar, alguien te va a decir algo negativo. ¿Y qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a vivir toda tu vida ofendido? Nuestra humanidad sí siente el insulto, pero dentro de nosotros, cuando entendemos esto, lo discernimos, el dolor es extinguido, ya no está ahí. En su lugar hay amor, compasión hacia la persona que nos hirió, nos rechazó. Reconocemos que esa persona actuó bajo la influencia del diablo. Esta es una enseñanza muy poderosa y quiero que usted la entienda. La palabra nos manda a no airarnos contra ninguna persona. Nos manda a airarnos contra el pecado y contra Satanás. Si yo me airo en contra de una persona, Satanás me venció. No supe discernir. Porque él siempre quiere que yo le eche la culpa a alguien. Fue ese tuvo la culpa.
aquella tuvo la culpa. No, Satanás tiene la culpa de todo eso. Y cuando alguien nos hiere, después, claro, tenemos que discernir. No podemos borrar nuestros sentimientos heridos diciendo, bueno, Dios, tú vas a tener que hacer algo para defenderme, para enfrentar a esto. No. Dios nos pide que nosotros enfrentemos nuestra falta de perdón. Y nosotros debemos obedecer como acto de obediencia a Dios. ¿Entiende? Y nosotros nos hacemos todos los espirituales, diciendo yo voy a borrar de mi mente el dolor que esa persona me ocasionó. Y Señor, esto te lo dejo en tus manos. Me hago todo el espiritual. Ahora lo borro de mi mente y decido no acordarme nunca más de lo que me sucedió. Te pido que ahora me llenes de ti, Señor. Esa oración no sirve. O peor aún, ese recibirá lo que se merece un día. Señora, justicia, acaba con él. Es la última vez que me va a herir. Y la Biblia me enseña que el perdón comienza conmigo. Y empieza en mi corazón. Si usted de corazón no perdona a su hermano, su ofensa, Dios después no lo va a perdonar a usted. ¿Se acuerda de la parábola de aquel hombre que debía mucho? Y fue al amo y le dijo, no te puedo pagar, no tengo el dinero. Y el amo le tuvo compasión y le perdonó una gran suma de dinero. Esa persona sale y se encuentra con un amigo que le debía un poquito de nada, casi nada. ¿Y sabe lo que hace? Lo presiona y cuando el otro no le puede pagar, lo mete en la cárcel. Cuando el amo se entera de que éste fue perdonado mucho y no supo perdonar un poco, dice que lo metió en la cárcel. Y mire lo que dice. Dice que cuando lo metió en la cárcel, venían los verdugos a atormentarlo. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que significa es que una persona que no perdona y guarda resentimiento y guarda odio, guarda venganza, ¿sabe lo que sucede? Es atacado por esos verdugos, espíritus acusadores, que vienen a molestarlo todos los días. Y por eso hay tantos creyentes que todavía tienen luchas contra espíritus y contra cosas malignas. ¿Saben por qué? Porque no perdonaron. Todavía están guardando amargura en su corazón. Pregúntese a sí mismo. Pregúntese. ¿Cómo está tratando con esos pensamientos y razonamientos que entran a su mente de día y noche? ¿Se encuentra usted pensando sobre alguna persona que lo ha herido? ¿O sobre una situación en la cual usted perdió algo? ¿O fue derrotado o avergonzado contra alguien que lo hirió? Llegan esos pensamientos a su mente con mucha rapidez, que ni siquiera lo dejan pensar de qué se tratan. Mantienen su vida resentimiento, falta de perdón hacia situaciones en el pasado. Esos pensamientos como lo empujan, lo agarran, lo atrapan. Si usted siente ese tipo de pensamiento, son evidencia que Satanás se ha introducido en su mente y se ha establecido con una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Un cuartel general. Una fortaleza es una casa edificada por pensamientos. Si yo continuamente estoy meditando eso, en cambio de meditar en la palabra de Dios, en cambio de obedecer y de someter y destruir todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estoy pensando en ese resentimiento, en esa memoria, en ese dolor. Y después haciéndome el espiritual, diciendo, Señor, borra de mí. Y el Señor dice, yo no voy a borrar nada, perdona tú. Cuando tú perdonas, yo después te sano. Qué lindo. Yo le voy a decir algo fuerte, pero cuando nosotros no perdonamos, es un pecado en contra de Dios. O sea, al no perdonar estamos desobedeciendo a Dios, dando lugar a la soberbia, el orgullo y la autoexaltación. Y claro, porque yo me levanto como, ¿qué derecho tengo yo a no perdonar? Si Dios me ha perdonado. Cuando Dios nos dio la salvación, le pidió a usted primero que se lavara bien,
que se purificara antes de venir a Él? ¿O Él lo salvó cuando usted estaba todavía en la suciedad, en el pecado, en el fango? ¿Continúa usted luchando contra tentaciones, pecados? Sí. ¿Es salvo? Sí. Dios no requiere que seamos perfectos antes de salvarnos. Él nos salvó para que podamos ser perfectos. ¿Entendió eso? Y cuando pecamos, cuando no perdonamos, estamos pecando contra de Dios. David le dijo, después de que en el Salmo 51, cuando pecó en contra de Betsabé, contra de Urías, el esposo que lo mandó a matar, ¿sabe lo que dijo? Dijo, a ti y a ti solo, contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estamos pecando en contra de Dios. Y nos estamos levantando con soberbia, con orgullo y con autoexaltación. Eso es discernimiento. Discernir. Yo quiero que usted ore conmigo. Si tiene que perdonar, en este momento perdone. Y ore conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo, de mi propia voluntad, elijo cancelar la deuda de esa persona hacia mí. Porque tú me has perdonado, yo también perdono. Porque tú has cancelado todas mis deudas, yo también cancelo las deudas de ese que me hirió. Señor Jesús, también yo me arrepiento por haberme enorgullecido, ensoberbecido, en no perdonar. Yo no tengo autoridad, no tengo permiso para hacer eso. Yo fui personalmente perdonado. Dígalo. De todos mis pecados. Y ahora yo también perdono. En el nombre de Jesús. Amén. Escúcheme bien, nosotros tenemos todas estas enseñanzas grabadas. Si usted las quiere escuchar todas, en la enseñanza de los reinos, de los espíritus engañadores, acusadores, que es el discernimiento, que es el pecado, que es el perdón, amargura, autoamargura, celos y envidias, espíritu de rechazo, espíritu de miedo y temor y espíritu de ocultismo. Ahora al final de este programa le vamos a decir cómo lo puede hacer. Que el Señor les bendiga.